Amados hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite estar en este lugar para transmitir el mensaje de este día. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Señor y Padre, gracias, muchas gracias, Dios. Te ruego, Padre, en este momento, en la presencia de tu Espíritu Santo, me asista, Señor, y que el mensaje de este día pueda ser de bendición, o sea, de bendición para cada uno de los oyentes. Glorifícate, oh Dios. Permite, Señor, que sea dado el mensaje de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que tú elegiste para que esta tarde estén presentes. Bendice sus respectivas familias y a nosotros, oh Dios, asístenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta tarde va a haber un preámbulo, porque hay una gran necesidad, hermanos. Hay una gran necesidad de enseñanza. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos fuertes, donde mucho creyente está tambaleando por la razón de que no tienen convicción. Estaba viendo un documental en Discovery en relación a cómo entrenan a las personas que trabajan para detectar los billetes falsos a los verdaderos. Ahí mostraban el proceso de entrenamiento. Cada uno tiene su escritorio y encima del escritorio le ponen un montón de billetes en los cuales ellos tienen que estar todo el día moviendo entre sus dedos, tocándolos. Pasados los días, el supervisor, sin decirle nada a nadie antes de que los trabajadores lleguen, les ponen entre los billetes falsos. Ahora, de acuerdo a la experiencia que ellos adquieren, pueden detectar cuáles son los billetes falsos y cuáles son los billetes verdaderos. Pensé de que esto quedaba muy bien en cuanto a la ilustración, amados hermanos, de la gran necesidad de instruirnos y ser instruidos en la palabra de Dios. Porque cuando usted es enseñado, no tan fácil le dan gato por libre. Cuando usted es instruido en la palabra, usted va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento, a tal grado que usted puede discernir qué es lo falso y qué es lo verdadero. No estoy hablando, quiero que sepa, cabe decirle que no estoy hablando de la predicación, no. Estoy hablando de enseñanza. La enseñanza que a muchos creyentes no les gusta. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia, pastor? Se lo digo. La predicación es motivadora. Sí. Dependiendo el vaso donde va a caer la palabra. Es motivadora, de sueño para aquellos que van y se sientan y al ratito se quedan dormidos. Pero en sí, una buena predicación es motivadora, amados hermanos.
Porque recordemos de que la predicación es el mensaje de Dios para nuestra alma, para que lo que hay dentro de nosotros que a Dios no le agrada es sacado de nosotros. La enseñanza es lo que nos hace a nosotros adquirir experiencia, conocimiento, para poder nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero a muchos les gusta la predicación porque llegan, se sientan, lo escucharon o no lo escucharon, y ya llegan programados, porque están conformes con un patrón, vamos a decir así, un orden. Ahora vienen los anuncios, ahora viene la bienvenida, ahora vienen las ofrendas, ahora van a predicar. 25 minutos, 30 minutos de predicación. Rápido lo pasamos y se van a sus casas. Por eso, amados hermanos, en estos postreros días hay una gran necesidad de que nosotros optemos por buscar la enseñanza, por buscar la doctrina. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Jesús enseñaba y predicaba. O sea que es importante combinar ambas cosas, porque puede ser un mensaje, una predicación bien trazada, pero si no lleva enseñanza, hay algo que le falta. Hay algo que necesita. Hoy hablaremos en cuanto a la enseñanza, lo cual es una base fundamental en vista de que hay tanto error doctrinal, amados hermanos. Hay tanta gente que ahora le ha agarrado de decir, esto es lo que Dios dice, así dice el Señor para ti, y andan de la ceja a la meca. Y si usted no está bien plantado en la palabra de Dios, usted se va a tragar todo, usted le va a decir amén a todo por la falta de discernimiento. Voy a primera de Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14, y dice así la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Hay dos versículos que vamos a usar como fundamento. Y el tema de la enseñanza, dije enseñanza, no prédica. El tema de la enseñanza es 3 etapas de crecimiento. Si fuese posible que tomara nota, porque hay cosas que le van a ser de gran utilidad en el caminar diario de su vida cristiana. Estos versículos que vamos a tomar como fundamento, está el versículo 12. Vean, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Veamos que Juan está haciendo una afirmación generalizada. Está hablando a todos los que han recibido a Jesucristo. Mas sin embargo, en el versículo 13, Juan hace la distinción de los 3 niveles que hay en cuanto al crecimiento espiritual. Vamos al versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Note que hay tres niveles: hijitos, jóvenes y padres. ¿Verdad? Cuando hablamos de tres niveles, son las tres etapas de crecimiento a las cuales nosotros debemos de aspirar. En otras palabras, la esencia de la vida es crecer, no refiriéndonos al orden natural, sino al orden espiritual. Aunque hay un paralelismo, déjeme decirle, hay un paralelismo entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural necesita y debe aprender a caminar, necesita aprender a comer, necesita aprender a compartir. Y esas características son necesarias en el hombre espiritual. Por ejemplo, si el crecimiento físico de un niño se ve alterado, hay varias razones por las que puede alterarse el crecimiento físico y deja de ser un crecimiento normal. Puede ser alguna enfermedad que altera el orden para que el niño crezca y se desarrolle. Como puede ser también la falta de nutrición, o sea, de que no está recibiendo el alimento que necesita para alcanzar el desarrollo verdadero. Por lo que ese niño no va a desarrollarse, amados hermanos. No puede y no va a completar ese ciclo que es nacer, reproducirse, ¿verdad? Necesita desarrollarse. Así sucede de igual manera en lo espiritual. No, déjeme decirle de que es trágico cuando un creyente no se desarrolla por falta de alimento espiritual. Cuando en un creyente no hay crecimiento espiritual, eso es trágico. ¿Sabe por qué? Y usted dirá, ¿y cuál es el problema? El problema, amados hermanos, es de que la palabra nos dice en Romanos 10, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa palabra que nosotros tenemos que delegar, pero para delegarla tiene que estar en nosotros y hacer la función para lo cual Dios la envió. Es un problema, sí, porque si no hay desarrollo, si no hay crecimiento, entonces no hay discernimiento. Por eso usted en esta tarde está siendo desafiado a que se someta a una evaluación de crecimiento espiritual. Permita que el Espíritu de Dios se mueva dentro de usted para que usted pueda ver la eficiencia como la deficiencia. ¿Sabe de qué? Y usted lo sabe. Todos los niños, cuando ven algo, todos se llevan a la boca. ¿Se han fijado? Todos se llevan a la boca. Lo agarran, ni lo limpian, pues ni se acuerdan de limpiarlo. Y se lo meten a la boca. ¿Verdad? Una vez un niño iba con un pariente. Entonces, el pariente, como caminaba ligero, iba adelante, el niño iba atrás. En eso divisa un elote cocido o sancochado, como le quiera llamar, allí en el suelo. Vino el niño y vio el elote y empieza, y va caminando y se lo come, y se lo come. Pero alguien le dijo, ese elote está agrio, pero ya el niño ya había tragado la mayor cantidad de granos. Pasaron los años para que ese niño pudiera, aunque le gustaba la sopa de res,
con yuca, plátano verde y elote sancochado. Pasaron años para que ese niño superara, porque tenía cada vez que veía un elote sancochado, venía a su mente el sabor y el olor agrio que aquel elote tenía. ¿Por qué? Porque como niños no se puede discernir entre el bien y el mal. Entonces, ese es uno de los hábitos que los niños tienen. Lo agarramos todo. También en la esfera espiritual, cuando no hay discernimiento, a todo se le dice amén. Todo se acepta, todo se come, todo se traga, sin discernir, porque no hay discernimiento. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que para alcanzar un desarrollo espiritual, el creyente tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Porque un creyente en el cual no hay ese desarrollo es un creyente que vive su vida espiritual incierta. No puede disfrutar del gozo de la salvación y de las bendiciones recibidas por Cristo. ¿Sí? Porque en las iglesias, ¿cuántos son salvos? Amén. Si usted le pregunta a muchos evangélicos, ¿usted es salvo? Sí, claro. Pero allá, cuando ellos hablan con la almohada, porque no hablan con el Espíritu de Dios, sino que con su almohada, allí hay algo que los redarguye y que les deja saber. Verdaderamente soy salvo. Y hay quienes dicen, quizás sí, quizás no, a lo mejor, quién sabe. Y algunos dicen, bueno, eso solo Dios lo sabe. Yo les aseguro que donde hay emotividad, la enseñanza, la doctrina no es bien recibida, la gente no aguanta, no soporta la enseñanza. Por eso, si usted se da cuenta en las congregaciones, si el día domingo llegan 20, el martes o el miércoles que hay estudio bíblico, llegan 4, llegan 5. Porque a la gente no le gusta capacitarse, no le gusta prepararse. Quiere la emotividad, quiere la emoción. Gloria a Dios, aleluya, que cada quien agarre la suya, pero no quieren sujetarse a la estructura de la palabra, que es la doctrina, que es lo que nos va a mantener estables y fuertes espiritualmente. Otra de las razones por las que debemos buscar el desarrollo espiritual, amados hermanos, es porque nosotros necesitamos darnos cuenta que tenemos que ser útiles en las manos de Dios. Fuimos llamados para servir. Algunos creen que evangelizar es servicio a Dios. No, déjeme decirle de que está equivocado. Está equivocado. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios, versículo 16, el apóstol dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no tengo que alegrarme porque estoy evangelizando, porque me es impuesta necesidad. Impuesta. O sea, que el ir a evangelizar no es opción. Ha sido algo que Dios nos ha impuesto a nosotros. Y ay de mí, dice el apóstol, si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
y no hay cambios. El predicar el Evangelio es una imposición de parte de Dios. Ahora, hemos sido llamados para servir. Porque vea, en Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, no hay diferencia entre el heredero y el esclavo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es señor de todo, pero como está bajo la tutela de alguien más, necesita la asistencia de alguien más, ¿verdad? O sea, de que Dios tiene un tiempo señalado para que nosotros le sirvamos. Pero debemos de estar desarrollados, debemos de estar firmes, amados, y constantes. En otras palabras, entre tanto que usted es niño o niña espiritual, no puede delegársele responsabilidades ni liderazgo, porque Gálatas 4:1 dice: entre tanto que el heredero es niño, no puede y no tiene la capacidad de administrar. Aunque muchos lo hacen, algunos lo hacen. Mire, pastor, está este hermano, fíjese que tiene buen trabajo, hay que ponerlo a trabajar para que no se vaya. Vea, pastor, a mí se me hace de que estos hermanos tienen talento, hay que ponerlos a funcionar para que se sientan importantes. ¿Pero qué? Sin tomar en cuenta el desarrollo espiritual. Pero Gálatas dice: entre tanto que el heredero es niño, no tiene la habilidad ni capacidad para dirigir, para servir. Porque hay un proceso en el orden espiritual. Hay otros que, ay, hermano, vea, este hermano es graduado de la universidad, tiene desarrollo académico, pero no tiene el desarrollo espiritual. Y son dos cosas. Usted puede venir de la universidad, usted puede tener 30 años en el magisterio, pero eso no me dice nada a mí, porque usted puede tener la capacidad intelectual, ¿verdad?, académica, pero no tiene desarrollo espiritual. Y muchas veces son los que en las congregaciones se les honra. Por lo que hoy vamos a hablar, amados hermanos, de 3 etapas de crecimiento espiritual, donde Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos. Pregunta: ¿por qué Juan usa este pensamiento? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Juan dice estas palabras? Por 2 razones. La primera, porque habían creyentes. Acuérdense que está hablando a creyentes. Habían creyentes que estaban inseguros en cuanto a su vida espiritual. Estaban inseguros en cuanto a la salvación que habían recibido. Y el propósito de Juan es afirmar todo pensamiento, toda convicción, toda confianza. La segunda razón, porque habían personas que estaban infiltrando la falsa doctrina de los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son
vamos a decir así, es una filosofía oriental que enseña que la materia, o sea, el cuerpo es pecaminoso y que el espíritu es bueno. Y más de alguno cabezón va a decir, es que la verdad que la carne es pecado. Pero no está ahí el punto. El punto es que como ellos estaban infiltrando esa enseñanza dentro de los cristianos, decían de que Jesús no pudo haber nacido o pudo haber venido a la tierra en cuerpo, puesto que el cuerpo es pecaminoso, sino que pudo haber venido en espíritu. ¿Cómo le queda el ojo? Eso es lo que enseñan los gnósticos. Creen que son más inteligentes que los demás. La otra cosa que enseñan los gnósticos es que usted con su cuerpo puede fornicar, puede chupar, puede bailar, puede pecar, todo lo que sea, porque al fin y al cabo el espíritu no le afecta. Y estaban convenciendo a los creyentes con esa filosofía y estaban poniendo en duda el sacrificio de Cristo para que usted y yo obtengamos la salvación eterna. Y Juan, en primera de Juan capítulo 5 versículo 3, les habla de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está hablando de cristianos. Estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Porque habían muchos que estaban ambiguos. Estaban, ¿soy o no soy? Y por eso Juan los anima. O sea que los que habían creído en Cristo dudaban. Y la salvación es para todos. Porque tal vez habían niños, espiritualmente hablando. Habían niños. Pero Juan dice, tú y tú son salvos. Y estos lo que quieren es engañarlos a través de darles esa filosofía que no existe, que va en contra de la palabra. Pero tú y tú son salvos. Porque digo, tal vez habían creyentes tiernos del Evangelio. Es importante, amados hermanos, que aunque todos somos los que hemos creído, somos salvos, no nos estanquemos, amados hermanos. Tenemos que perseverar. Aún el apóstol Pablo nos enseña cuando dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago, sigo adelante para asir aquello para lo cual fui asido. O sea, en otras palabras, sigo adelante y agarro aquello para lo cual yo fui agarrado. No podemos estancarnos. Bueno, porque al principio es la promesa de la salvación, pero no significa que nos vamos a estancar. Entonces, no importa, amados hermanos. Lo que importa es el nivel espiritual. Eso importa. E importa mucho. Es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel que usted tenga en su vida cristiana, es así como está exento de que lo engañen o que usted confronte la mentira. Dice la palabra: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Vea, la palabra hijitos en el versículo 12 es
teknia, es una palabra griega y significa que se está dirigiendo a todos los que forman parte de la familia de Dios, aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, los que guardan su palabra, los que tienen una vida transformada, los que son guiados por el Espíritu, los que viven en obediencia a la palabra de Dios. ¿Es usted uno de ellos? Diga sí, porque Dios borró el acta de los decretos de nuestros pecados. Por lo tanto, si usted muriera hoy, su boleto ya está pagado por precio de sangre. Usted ya no tiene que hacer escala en el purgatorio, como algunos creen. Usted tiene un viaje directo. Vea el inglés que fue dice al espacio, pero no salió ni del primer cielo. Usted sabe que el primer cielo, lo azul que vemos, ese es el primer cielo. De allí, donde mora Satanás, el segundo cielo, es en el espacio. Y después está el tercer cielo. Pero usted es más millonario que él, porque usted va a ir directo, sin escala, y va a cruzar el tercer cielo hasta despertar ante la presencia de Dios. Por eso Juan nos desafía, amados hermanos, en esta tarde, a que crezcamos espiritualmente. No importa el concepto que usted tenga de sí mismo. Usted puede tener 50 años de edad. Usted puede haber estado en una congregación 35 años, pero eso no significa de que usted haya alcanzado un crecimiento a tal grado que pueda discernir. Es como, déjeme darle este ejemplo. Es como la persona de que compra pollo asado en la esquina, después se cruza la calle y compra una porción de pollo también, y cruza la calle y en la esquina hay otro restaurante y compra medio pollo, y luego cruza la cuarta esquina y compra medio pollo y come pollo, y después termina tomando Pepto-Bismol y no sabe el pollo de cuál restaurante le hizo mal. Por la falta de discernimiento espiritual, muchos cristianos andan preambulando sin conocer verdaderamente el fundamento ni las bases en las que la iglesia se fundó, que es Jesucristo. La primera afirmación de seguridad para los hijitos, versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Nótese que la palabra hijitos en el versículo 12 les dije que es teknia y que se refería a todos los cristianos. Pero en el versículo 3, hijitos significa paidia, una palabra griega, paidia, y se refiere a los niños pequeños, niños que todavía están bajo el cuidado de los padres, niños que todavía son presa fácil al enemigo, niños que todavía pueden ser engañados, niños que todavía no pueden discernir entre el bien y el mal, porque no tienen experiencia. También hay espirituales, niños espirituales. ¿Que han conocido al Padre? Sí, porque cuando entregaron su vida a Jesucristo, recibieron a Cristo. El que me ha conocido a mí, dijo Jesús, ha conocido al Padre. Por eso cuando el versículo dice, han conocido al Padre, pero son inmaduros, son salvos, pero corren el riesgo de ser confundidos. Y este es el primer nivel. Mas sin embargo, hay algunas características que quiero mencionarlas. A los niños, a los recién convertidos, les consume el gozo, les consume la alegría de haber entregado su vida a Jesucristo.
Están con ese fuego ardiente en su corazón. Quieren evangelizar hasta el perrito que tienen por mascota en la casa. Le hablan a todo el mundo que ellos pueden, porque rebosan de gozo espiritual. Quieren culto todos los días. Son felices, pero no dejan de ser niños. Todavía ellos necesitan leche. No pueden comer vianda, no pueden digerir, no tienen conocimiento doctrinal, son atraídos por los placeres carnales, no saben discernir, a todo le dicen amén, se apegan a sus líderes, en la ignorancia se apegan a sus líderes y dicen: yo soy de Apolo, y yo de Pablo, y yo de Cefas. Necesitamos la enseñanza, necesitamos doctrina. En Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esos son los niños. Se habían estancado, continuaban con el proceso de crecimiento. Y en Hebreos habla de que ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar enseñando a otros. Mas sin embargo, se han estancado tanto que necesitan que se les dé mamila, que se les dé miel con el dedo. No tienen conocimiento. No quieren dejar de ser niños. ¿Sabe por qué? Porque al niño le gusta que le hagan piojito. Al niño le gusta que le celebren su cumpleaños. Al niño le gusta que le estén llamando: papito, ¿cómo estás? Mamita, ¿cómo está? El niño es feliz cuando alguien le dice: a ti te dice Dios. No quieren dejar de ser niños, porque quieren que los contemplen, pero no tienen doctrina, no tienen la enseñanza que se necesita hoy en día para confrontar la mentira con la verdad. Ustedes han visto y han escuchado este predicador Dante Gebel, un mentiroso que se hizo con pinche con Benny Hill. Benny Hill es un judío. Su padre es griego y su madre es alemana. Estuvieron predicando los dos allí en la Catedral de Cristal en North Hollywood. Y se fueron por la tangente. Empezaron a predicar. La doctrina donde entre más da, Dios más le da a usted. Dante dice: el que quiera sembrar en el ministerio, siempre con dinero o con propiedades. ¿Y sabe qué hizo un matrimonio? Le llevaron un Ferrari a la puerta de la casa, nuevo. Y él dijo: ¿qué culpa tengo yo que Dios me bendiga? Un hombre que entretiene a la gente. Son algarabías las que hace, chistes, predicaciones sin base bíblica, historias. Pero eso le gusta a la gente. La gente se desvive.
cuando dejó la catedral y se vino a Pico Rivera a predicar en un edificio que rentaron. Era primer servicio. Llegaron reporteros y salió un matrimonio. Y el reportero los ve de que contentísimos. Y les dice, óigame, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan contentos? Y el hombre dice, porque ahora ha sido el día más feliz de mi vida. Porque ahora me he reído más de lo que me había reído antes. Porque ahora el predicador ha contado chistes como nunca los había escuchado. Pero eso es lo que la gente quiere. Por eso hay una diversidad hoy en día en que el evangelio se está predicando, pero muchos de los que deben de predicarlo están cementados en el fango. No tienen base, no tienen convicción. Por lo tanto, no tienen esperanza. Segunda afirmación, seguridad de los jóvenes espirituales. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pasamos ya el énfasis de los niños espirituales, los que su relación con Dios está basada en las emociones. Ahora el énfasis de los jóvenes no está en las emociones, está en la palabra. Buscan la claridad de la doctrina bíblica. Estoy hablando espiritualmente, no humanamente, porque muchos jóvenes, yo sé que hay algunos, que por la administración de sus padres, no por la administración de los pastores, por la administración de sus padres, la dedicación de sus padres en la casa, son jóvenes que están buscando el alimento espiritual. Pero dentro de la faceta natural, los jóvenes únicamente están entretenidos en la internet, en testear. Es todo. Pero desde el punto de vista espiritual, Juan está hablando aquí. Cuando dice, os he escrito a vosotros jóvenes. Ya pasó la etapa de niño. Ahora quieren, buscan. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados. O sea, están en movimiento, sus pensamientos son la palabra, el aprender más de la doctrina. Y los creyentes que están en esta etapa, amados hermanos, son creyentes fuertes, no porque vayan al gimnasio, son fuertes porque están llenos de la palabra de Dios, están llenos de la presencia del Espíritu, han vencido porque han declarado la palabra. Cuando son atacados y el enemigo viene y les susurra, y ellos declaran la palabra. Al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque están llenos de la palabra. Quieren saberlo todo. Hacen preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La tercera, seguridad para los padres. Versículos 13 y 14. En esta etapa el creyente ya no se conforma con saber lo que la Biblia dice. Ahora quiere ponerlo en práctica. El versículo 14 dice, habéis conocido, pero no está hablando de conocimiento intelectual, está hablando de un intelecto, o sea, el conocimiento que es por la experiencia. En otras palabras, el conocimiento que yo adquiero de Dios, ahora yo lo llevo a la práctica. Santiago dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por lo tanto, yo voy a poner en acción el conocimiento de Dios. Lo voy a llevar a la práctica. Ahora puedo decir, si mi Dios me dice, en mi nombre echarán fuera demonios, es porque yo lo he experimentado y yo he visto que mi Dios lo hace. Si mi Dios me dice,
pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es porque yo lo he experimentado y he visto que mi Dios hace. Amados hermanos, pongamos en práctica el conocimiento de la palabra. Ejerzamos la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Necesitamos la enseñanza. Dejémonos ya de caminar o de vivir en esas bolitas flotantes. Seamos realistas. No importa los años que usted tenga. Lo que importa, cuánto ha crecido en el Señor, cuánta experiencia tiene para discernir entre una doctrina y la otra. Aceptemos el desafío. Dios quiere que crezcamos. ¿Por qué quiere Dios que crezcamos? Porque la Biblia nos dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de los aires. Y si no estamos preparados con la doctrina, usted va a ser uno de los que van a ser títeres de Satanás. Con esto termino. Pregunto, hermanos, hemos hablado de las 3 facetas, 3 etapas de crecimiento espiritual. ¿En cuál está usted? ¿En la etapa de los niños? ¿Sigue ahí? ¿En la etapa de los jóvenes? Muchas veces pensamos que porque ya somos viejos, somos más con experiencia que un joven. Pero déjeme decirle que se equivocó. Porque usted puede ser viejo de 60 años y haber estado sentado en una iglesia por 40. Y lo único que ha quedado de eso son las ampollas, es todo, y los callos. Pero de madurez no tiene, porque no sabe discernir entre una doctrina y la otra. ¿En cuál está? ¿En cuál de los niveles está? ¿De los jóvenes, de los niños, de los jóvenes o de los padres? Piensen en eso. Consulte, no con la almohada, consulte con el Espíritu de Dios, para que sea asistida y reflexione que es necesaria la enseñanza. Es necesario. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, en esta tarde. Permite, oh Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo se glorifique en cada uno de los oyentes. El mensaje, oh Dios, transmitido, enviado, haga el cumplimiento en nuestra vida. Enséñanos, ayúdanos, oh Dios, a aspirar ese crecimiento espiritual en estos días difíciles donde Satanás se ha revuelto y que Satanás ha engañado a tantos, oh Dios. Ayúdanos para que estemos firmes, para que seamos constantes en la enseñanza, Señor. Padre, bendice a cada familia representada, bendice, oh Dios, a cada uno de los vecinos que están a nuestro alrededor, guárdales, cuídales y permite, oh Dios, que un día sean tocados para que la gloria tuya se manifieste en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.